Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Simonelli otra vez. Esta es la segunda clase de Ciencias de los Materiales y el tema de la clase de hoy es propiedades mecánicas. Esta es una primera parte del desarrollo del tema de propiedades mecánicas. Vamos a seguir con este tema la semana que viene. La clase pasada les había dicho que la ciencia de los materiales se ocupaba de estudiar la relación entre la estructura de los materiales en sus diferentes niveles y sus propiedades. Lo que voy a presentar hoy es la descripción de las propiedades mecánicas y como no hemos visto los diferentes niveles de estructura todavía y estudiado esos diferentes niveles de estructura, cómo es la arquitectura de los materiales intrínsecamente, lo de hoy va a ser descriptivo. No vamos a poder explicar el porqué de estas propiedades mecánicas. Lo que tenemos siempre, digamos, es que los materiales en servicio van a estar sometidos a esfuerzos mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, un puente, ¿sí? Va a requerir unas propiedades de manera que sea resistente al peso de los autos que van a pasar y también su estructura, que sea flexible, ¿sí? Otras propiedades le vamos a pedir a un auto de carrera. El auto de carrera necesitamos que el chasis, digamos, pueda absorber mucha energía ante un impacto, ¿sí? Para preservar la vida del piloto. El implante de cadera, ya habíamos mencionado que estaba sometido a cargas cíclicas, ¿sí? En el andar. Se carga peso y se descarga, se carga y se descarga. Y por lo tanto necesitamos que tenga una buena resistencia a la fatiga. Y por ejemplo en el implante dental, ¿sí? Estos materiales están sometidos a esfuerzos de compresión y es necesario que se porten bien, digamos, ante los esfuerzos de compresión. Entonces, todas estas palabras que yo estoy mencionando, digamos, son las que vamos a definir técnicamente durante estas clases, ¿sí? Resistencia a la fatiga, resistencia al impacto, resistencia, etc. Bueno, habíamos hecho una descripción general de las propiedades la vez pasada y en general, digamos, las propiedades eran la magnitud de la respuesta observable a un estímulo específico, ¿sí? En el caso de las propiedades mecánicas, el estímulo específico era un esfuerzo y la respuesta observable era la deformación. Los materiales en servicio siempre van a estar soportando algún tipo de esfuerzo y es necesario conocer las propiedades de los materiales para poder hacer diseños adecuados que soporten esos esfuerzos y evitar que fallen. Bueno, para cuantizar las propiedades de los materiales se usan parámetros mecánicos, ¿sí? Y estos parámetros mecánicos se utilizan para lograr un diseño eficiente y seguro de un producto tecnológico, o sea, para no sobredimensionar, pero para asegurarse de que el producto no va a fallar. Entonces, estos parámetros se obtienen a partir de ensayos, ¿sí? Los ensayos son experimentos controlados que permiten investigar una propiedad particular reuniendo información en forma ordenada y confiable. Los esfuerzos a los que se someten los materiales en estos ensayos representan los esfuerzos a los que puede estar sometida la pieza en servicio. De la información del ensayo, en este caso que son en experimentos controlados, se sacan los parámetros mecánicos. Entonces, hay diferentes maneras de aplicar los esfuerzos sobre el material, ¿sí? Las más comunes, los ensayos mecánicos más comunes son el ensayo de tracción y el ensayo de compresión. En el ensayo de tracción uniaxial, lo que hacemos es aplicar una carga o fuerza, ¿sí? Sobre una sección del material de manera de traccionar la pieza, ¿sí? Fíjense que originalmente nuestra pieza era un cilindro, ¿sí? De longitud L0, longitud original L0 y área A0. Luego de aplicar la fuerza, ¿sí? Lo que tenemos es que la longitud aumentó
y el área disminuyó. En el caso del ensayo de compresión, las dimensiones originales F y A0, L0 y A0, ¿sí? Son el L, la longitud final es menor y el área final es mayor. También se pueden hacer ensayos de corte y de torsión. En el caso del corte se aplica un esfuerzo de corte, ¿sí? Sobre esta superficie se aplica una fuerza de corte y lo que se logra es un desplazamiento angular de las porciones del material. Y en el en el ensayo de torsión se aplica un torque y se logra una deformación torsional. Bueno, ahora voy a describir con detalle cómo es el ensayo de tracción. Si tenemos suerte y pueden ir al laboratorio a hacer el laboratorio presencial, ¿sí? Siempre vamos al laboratorio de ensayos de materiales acá de la facultad y hacemos un ensayo de tracción de una barra de acero. Y bueno, es muy interesante y lo que les voy a contar ahora, digamos, tal vez lo podamos ver en vivo, ¿sí? En el caso de que podamos ir al laboratorio. Entonces, en el ensayo de tracción, lo que tenemos es una probeta, ¿sí? En este caso tenemos una probeta cilíndrica, como les decía, de longitud inicial L0, área inicial A0, y se le aplica una carga, ¿sí? Distribuida en el área, o sea, un esfuerzo, ¿sí? Que tracciona la probeta. El esfuerzo lo definimos como carga por unidad de área, ¿sí? Pero área inicial. Es carga aplicada sobre área inicial. Y la deformación la definimos como elongación, o sea, longitud menos longitud inicial, sobre la longitud inicial, ¿sí? Así vamos a definir nuestros parámetros con los que vamos a graficar después el resultado del ensayo. La deformación, ¿sí? Tenemos dos tipos de deformación, puede ser elástica o plástica. La elástica es la que se recupera una vez que yo retiro la carga. O sea, si yo estoy traccionando el material, como bueno, la soga que tenía en la primera filmina, digamos, estoy tirando la soga, ¿sí? Eso se va a estirar un poco. Si yo dejo de traccionarla, la soga vuelve a su longitud inicial. Más que con una soga, mejor piénsenlo con una gomilla. Yo estiro la gomilla y eso va a aumentar bastante la longitud. Suelto la gomilla y vuelve a su longitud inicial. Eso es una deformación elástica. También tenemos otro tipo de deformación que es la deformación plástica, que es la deformación permanente, que es, por ejemplo, lo que sucede cuando uno dobla un alambre, el alambre queda doblado, ¿sí? Queda con la forma deformada. Bueno, ¿por qué se deforma elásticamente o plásticamente? Lo veremos más adelante cuando sepamos cómo son los materiales a niveles más chiquititos que el macroscópico, ¿sí? Por eso yo les decía, esto es solamente una descripción de las propiedades y de lo que pasa. No estoy explicando por qué pasa eso, ¿sí? Bueno, resulta que para la deformación elástica, en el comienzo de la deformación elástica, en general, sobre todo para los metales, ¿sí? Básicamente el ensayo de tracción se aplica muchísimo a metales, a otros materiales también, por ejemplo a polímeros, pero las curvas, la forma de las curvas que voy a presentar básicamente son para metales que tienen deformación plástica considerable. En el comienzo de la deformación, ¿sí? Cuando la deformación es elástica, tenemos que hay una relación lineal entre esfuerzo y deformación, y la pendiente de la recta, digamos, que me relaciona el esfuerzo con la deformación, es el módulo de Young, ¿sí? Que es el módulo de elasticidad. ¿Cómo se hace este ensayo de tracción? Bueno, en una máquina de tracción. Este esquema es similar, digamos, a lo que se ve en el laboratorio, que es una máquina que tiene unas mordazas, ¿sí? Que agarra la probeta de sus extremos, ¿sí? Y
sobre la probeta, digamos en el centro de la probeta, se coloca un extensómetro. Un extensómetro mide la diferencia de longitud, o sea, lo que detecta son diferencias de longitud entre la longitud inicial y la longitud instantánea. Y tenemos una celda de carga que mide la carga aplicada. Entonces se aplica una carga, se tracciona la probeta, se mide la carga aplicada, se mide la diferencia de longitud, y con eso podemos calcular, teniendo la sección inicial de la probeta y la longitud sobre la que está midiendo el extensómetro, cuál es el esfuerzo aplicado y la deformación. Esta otra máquina de ensayo es un poco diferente. En general, con este tipo de máquinas se ensayan probetas más chiquitas, ¿sí? De menores dimensiones. Esta es una máquina de banco, digamos, o de escritorio. Y la diferencia con la otra máquina es que acá no tenemos un extensómetro. Lo que tenemos son las mordazas, la celda de carga, ¿sí? Que mide la carga aplicada, y aquí se va a estirar, digamos, se va moviendo, ¿sí? El cabezal, y se va registrando cuál es la elongación de la probeta, ¿sí? Entonces tenemos elongación y se puede medir la carga, y por lo tanto, conociendo las dimensiones originales de la probeta, de longitud inicial, que en este caso sería toda esta longitud, y área inicial, se puede hacer el gráfico esfuerzo-deformación, la relación esfuerzo-deformación. Acá tenemos ejemplos de probetas normalizadas que se usan en este tipo de ensayo, que pueden tener sección rectangular o circular, y tienen los extremos son más robustos para que las mordazas puedan sostenerlas bien. Bueno, entonces, si tenemos en cualquiera de las máquinas que les mostré, ubicamos la probeta y vamos a proceder a aplicarle carga a la probeta. Aplicándole carga, conociendo las dimensiones de la probeta, el área inicial y la longitud inicial, vamos a poder construir un gráfico esfuerzo-deformación. Acá este código de colores me va a indicar cuál es la deformación permanente de la probeta a medida que voy avanzando en la curva, ¿sí? Entonces empezamos a aplicar la carga, ¿sí? Les decía que al principio la relación es lineal y la deformación es elástica, ¿sí? Entonces en esta zona elástica se cumple lo que se llama la ley de Hooke, que es la linealidad entre el esfuerzo y la deformación. La pendiente de la recta está dada por el módulo de Young, esfuerzo sobre deformación. El módulo de Young se mide en pascales. La unidad natural son megapascales, más bien gigapascales. Eso me olvidé de decir antes. Los esfuerzos son fuerza sobre área, ¿no? Eso tiene unidad se me fue. Bueno, son pascales, que es unidad de presión, eso quise decir. Tensión, presión, ¿sí? Fuerza sobre área, o sea, newton sobre metro cuadrado, son pascales, ¿sí? Las unidades naturales, en el caso de estos ensayos en los metales y en la mayoría de los materiales, ¿sí? Son los megapascales. Un megapascal es 10 a la 6 pascales, ¿sí? Entonces los esfuerzos en general aplicados son del orden de los megapascales. Y las deformaciones no tienen unidad. Como el módulo de Young es un esfuerzo sobre deformación, también se mide en pascales o megapascales, y en el caso de los metales, digamos, la unidad natural es gigapascales, porque como los esfuerzos son muy chiquititos, como las deformaciones son muy chiquititas, las deformaciones elásticas son muy chiquititas, entonces el módulo de Young queda grande y en general se mide en gigapascales. Bueno, acá tenemos representado, digamos, la carga y lo que sería la descarga, ¿no? Si yo retiro la carga, retiro la fuerza sobre la probeta, ¿sí? La probeta, como está en la región elástica, va a volver
por este mismo caminito hasta su longitud inicial, o sea, la deformación va a ser 0, ¿sí? Este punto A, ¿sí?, me va a marcar el límite donde esta relación entre esfuerzo y deformación es lineal, ¿sí? Por eso se llamaba límite de proporcionalidad. Acá está el límite de proporcionalidad. En el punto B, digamos ya, cuando llego al punto B, todavía tengo deformación elástica. O sea, si yo retiro la carga, vuelvo a tener deformación 0, pero ya la relación no es lineal, no vale la ley de Hooke, ¿sí? Si yo sigo cargando, voy a llegar a un punto en que ya no vuelvo a la deformación 0, ¿sí? Si ese punto es tal que la deformación a la que vuelvo cuando retiro la carga, cuando retiro la carga es 0,02 o 0,2%, ¿sí?, a ese punto, a ese esfuerzo, lo voy a llamar esfuerzo de fluencia. Y voy a definir que a partir del esfuerzo de fluencia, ¿sí?, a partir de ese punto, la deformación va a ser plástica, ¿sí? Entonces, si estoy en la zona por debajo, digamos, con cargas aplicadas, esfuerzos aplicados por debajo del esfuerzo de fluencia, voy a tener deformaciones que voy a decir que son elásticas. Y si estoy con esfuerzos aplicados por encima del esfuerzo de fluencia, la deformación va a ser plástica, ¿sí? En el caso que estoy representando acá, ¿sí?, ven que ya hay deformación plástica a lo largo de la probeta y es todo más o menos uniforme, ¿sí? Si yo descargo, en este caso, me queda una deformación permanente. Ya no vuelvo a deformación 0, sino que tengo una deformación permanente. Eso es lo que está representado acá también. Bueno, sigo aplicando un esfuerzo a la probeta o aumentando la carga en el ensayo y la curva sigue aumentando hasta que llega un punto que lo voy a llamar, que es el máximo de la curva, ¿sí?, que lo voy a llamar esfuerzo de tracción o resistencia a la tracción. A partir de este punto, ¿sí?, lo que voy a tener es una gran deformación en una zona de la probeta, se forma un cuello, una estricción, ¿sí?, y la deformación plástica va a empezar a concentrarse en este punto, hasta que sigo avanzando en la curva, cada vez tengo mayor deformación plástica en ese punto y llego a la rotura. Finalmente la probeta se rompe, formándose ahí un cuello importante. Bueno, el esfuerzo de rotura, ¿sí?, no es un parámetro mecánico que nos interese. O sea, ustedes van a ver que cuando buscan propiedades mecánicas de los materiales, les va a aparecer tabulado el esfuerzo de tracción, probablemente, el esfuerzo de fluencia y el módulo de Young, ¿sí? Puede ser que aparezcan otras cosas, pero bueno, si uno saca la información del ensayo de tracción, como mínimo, bueno, va a aparecer eso. Bueno, acá tenemos dos fotos, digamos, de probetas rotas, ¿sí? Ven que son un poco diferentes las roturas, ¿sí? Esta hubo una mayor estricción, se formó hubo una mayor disminución del área, y en acá casi no disminuyó el área, sino que directamente como que se cortó la probeta. Eso tiene que ver con la ductilidad del material, cuán deformable plásticamente es el material. Si el material es dúctil, se va a formar este tipo de cuello, ¿sí?, y la rotura va a ser de tipo copa-cono, ya vamos a ver la próxima filmina, y si el material es frágil, se va a cortar directamente. Acá se nota bien esa rotura dúctil, ¿sí?, forma de copa-cono. Y acá estamos representando de nuevo, digamos, qué es lo que pasa con la probeta a lo largo de toda la curva, ¿sí? En esta situación, cuando la deformación es elástica, es uniforme a lo largo de toda la probeta. Acá la deformación es plástica, pero uniforme a lo largo de toda la probeta. Y a partir del esfuerzo de tracción,
se forma ese cuello, ¿sí? Y donde se va a concentrar toda la deformación en ese cuello. El mecanismo de rotura, digamos, en una rotura en un material dúctil, ¿sí? Se forma el cuello, empieza a haber poros, digamos, se decohesiona el material internamente, eso se va extendiendo hasta que llega a la superficie y se llega a romper el material. Acá les dejo un link a un video que era interesante porque hacía ensayo de tracción de diferentes materiales, probetas de diferentes materiales y bueno, llegaban a la rotura y se podían observar los diferentes tipos de rotura, las diferentes propiedades de los materiales. Bueno, tenemos también un ensayo de compresión, es parecido al ensayo de tracción, solo que la aplicación de la fuerza se hace en sentido contrario. Esto se usa mucho para materiales frágiles, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hormigón no soporta bien los esfuerzos de tracción. Los materiales frágiles en general no resisten la tracción, tienen que trabajar a compresión, porque digamos, la forma en que se rompen la tracción es a través de propagación de grietas superficiales, ¿sí? Que dependen mucho del estado de la superficie y no dan buenos parámetros, digamos, para evaluar el comportamiento mecánico del material. Por eso es mucho más confiable, digamos, la información que se saca de un ensayo de compresión. Si comprimimos una probeta, ¿sí? En este caso son probetas de hormigón, estas, si se fijan en la facultad, está llena de estas probetas que se usan para los estacionamientos de auto, etc. ¿Sí? Y es porque en el ensayo de laboratorio de materiales, en el laboratorio de ensayo de materiales, justamente ensayan las probetas de hormigón para la industria, la construcción. Bueno, si aplicamos un esfuerzo de compresión a la probeta, ¿sí? Lo que vamos a tener es que va a disminuir la longitud y va a aumentar el área, ¿sí? Pero de nuevo definimos el esfuerzo como carga por área inicial, la deformación como elongación. Elongación es diferencia de longitud L menos L0 sobre longitud inicial. Y podemos hacer el gráfico esfuerzo-deformación. Y acá lo que tenemos representado son 3 curvas para el hormigón, pero ensayados a distintas velocidades de carga, ¿sí? Siempre en los ensayos hay que decir con qué velocidad se aplicó la carga. Las normas en general indican con qué velocidad se tienen que aplicar las cargas. Y lo que vemos acá es que con la aplicación lenta de carga, el hormigón resiste menos, pero puede deformarse más. En cambio, con la aplicación rápida de carga se vuelve más resistente, pero la deformación final es menor. Así que es importante saber, digamos, con qué velocidad se aplican las cargas en un ensayo. Bueno, y respecto del ensayo de corte o cizalla, tenemos que hay que aplicarle un esfuerzo de corte al material, ¿sí? Se define el esfuerzo de corte como, bueno, fuerza por área inicial, ¿sí? Solo que acá la fuerza o la carga, digamos, está aplicada sobre la superficie de esta manera. Y la deformación, digamos, es la tangente del ángulo que se desplaza una superficie respecto de la otra. Entonces, si estamos en la zona elástica, ¿sí? En la zona elástica de este ensayo, lo que vamos a tener es una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Esto se llama módulo de corte, ¿sí? Y bueno, me representa justamente, es el equivalente del módulo de Young en el ensayo de tracción, ¿sí? O de compresión. En el ensayo de compresión, no lo dije, pero esta zona lineal, digamos, tiene la pendiente del módulo de Young, el mismo módulo de Young que definimos en el ensayo de tracción. Acá lo que tenemos es el módulo de corte.
en esta configuración están haciendo, acá está el link al video. ¿Sí? Lo que se hace es, tenemos una barrita de acero atravesando estas placas y se aplica compresión de manera de que se llega a la rotura de la barrita de acero, ¿sí? Y el corte se está produciendo entre estas dos superficies y entre estas dos superficies, ¿sí? En este esquemita lo que tenemos es el corte, digamos, entre estas dos superficies, el corte de este material, digamos, entre estas dos superficies que se desplazan una respecto de la otra. Bueno, acá, sí, bueno, entonces acá sí termino este videito y sigo en el próximo para que no se haga tan largo. Adiós.